vinculados a la asonada policial del 30 de septiembre de 2010, dice la información. También otro titular: concluye paro en Carchi tras acuerdos, aunque muchos consideran que en este acuerdo no todos participaron. También la Armada devuelve el anticipo, se refiere al contrato de dragado de los alrededores del islote del Palmar. Quedó terminado cuando la Armada firmó un acuerdo con la prefectura del Guayas. También otro titular: hay más de 40 actividades para celebrar a Guayaquil. Hay que considerar que estamos ya prácticamente a un año de celebrar el bicentenario de la independencia de Guayaquil este 9 de octubre de 2020. Y finalmente, un titular que preocupa, aunque no se trata del Ecuador, sino de Perú. Dice: presidente peruano disuelve el Congreso. Bueno, y falta nomás la información de que el Congreso destituyó al presidente Vizcarra y nombró de forma interina a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Estos son los titulares que hemos leído de las portadas de las ediciones de hoy de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando del diario El Universo, el mayor diario nacional, y el Expreso de Guayaquil, estimado Stalin. Gracias, Alcides. Lo que marca hoy la agenda noticiosa es las anunciadas medidas económicas, tributarias y presupuestarias que enviará el Ejecutivo el día de hoy. En la tarde se conoce que enviará estas medidas económicas. Unos las han considerado un paquetazo. Otros consideran que es ineludible dejar de hacerlo. Pero como no se conoce el alcance de estas medidas y se presume que van en la línea de imponer más impuestos, es decir, meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, esto va a generar un escenario de conflictividad social y política en el ámbito de la gestión del gobierno del presidente Lenín Moreno. Muchos analizan la situación desde la perspectiva de que Lenín Moreno ha pasado ya más de 2 años, su gobierno está por terminar, con un bajo nivel de popularidad y de credibilidad, y se le ocurre a esta altura poner estas medidas económicas. Y que tuvo una gran oportunidad al inicio de su gobierno, cuando tomó la decisión política y en el momento adecuado, de eliminar parcialmente el subsidio a la gasolina, en el caso de la gasolina super. Muchos de los afectados, entre comillas, que serían quienes utilizaban suntuariamente la gasolina para sus vehículos de lujo, no migraron hacia el uso de la gasolina eco. Por lo tanto, esta medida, si bien es cierto, fue orientada a racionalizar ese subsidio y a recuperar algo del valor que se gasta a nivel del Estado para mantener este subsidio a nivel de los combustibles, no es menos cierto que en la práctica no se cumplió. Se hablaba de que eso sería una recuperación de alrededor de 80 a 120 millones. En la práctica esto no se ha cumplido porque realmente la gente migró al uso de la gasolina de Ecopaís. Pero más allá de eso, yo creo que es necesario, y uno dice, ¿en cuál es el momento? ¿En qué momento lo hago? Si antes o después. Dice un dicho popular, mi querido Alcide y Alba, que es mejor tarde que nunca. Y esto de nunca y de tarde tiene que ver hoy con una decisión política, porque este es un problema del ejercicio del poder, de una decisión política, que tenga que tomar el presidente Lenín Moreno. Yo creo que no se han considerado aspectos fundamentales, como por ejemplo eliminar definitivamente el subsidio al gas, el subsidio a las gasolinas, el diésel posiblemente no se lo toque porque evidentemente tiene una afectación derivante de que a través del diésel se transporta el mayor volumen de mercadería para el intercambio comercial y consumo doméstico. Y eso afectaría, por supuesto, también al consumidor final, porque si se elimina el subsidio al diésel,
evidentemente se traspasará el valor a los productos y servicios al precio final. Y finalmente lo pagarán pues los usuarios. Tomando esas previsiones, yo creo que todavía queda una brecha muy importante que se la puede ir cerrando en el tema de los subsidios. Se calcula que son 3.200 millones de subsidios, ¿no?, que se utilizan a nivel de combustible. Todo lo que es combustible. Claro. Todo lo que es combustible. Y también dicen los entendidos que la factura de compra para los gasóleos y mezcla tiene un nivel casi igual al de exportaciones a nivel de petróleo en términos de recuperación o de ventajas que se tenga en el orden comercial. Por lo tanto, por eso se dice que el petróleo no es que te generas ingresos a nivel del Estado, casi se empata el tema, y eso va a depender mucho de los precios a nivel de mercado internacional. Yo creo que el gobierno nacional va a tomar y tiene que tomar unas medidas que deben de ser históricas por el momento, pero que va a tener un impacto social y político, no solamente en la resistencia que va a generar la puesta en vigencia de estas medidas, porque lo que viene es la derogatoria de las mismas. ¿Y cómo se piden las derogatorias de unas medidas económicas, mi querido amigo? Con la presión social, calentando las calles, movilizándose, generando contradicciones con el poder y también, de alguna manera, yendo o tomando algún mecanismo de orden constitucional jurídico donde se interpongan algunas acciones para derogar estas medidas. Pero mientras eso ocurre, señores, al término del gobierno de Lenín Moreno, que nadie quiere que se lo saque, ¿no?, se va a generar un conflicto social muy serio, que va a contribuir mucho más a la inestabilidad e inseguridad que vive el país. Mire lo que está pasando en nuestro país vecino de Perú. Hasta ayer, el presidente Vizcarra, o expresidente ahora, no había solicitado una acción de confianza para él y su gabinete. El Congreso, dominado por una mayoría fujimorista, no dio paso a eso y dio paso al nombramiento de los miembros de lo que sería la Corte Constitucional. Nombró a uno. De los 5, 4 eran prontuariados. El presidente Martín Vizcarra decía que en esa acción de confianza él iba a enviar una ley reformatoria para la elección de los magistrados. Esto no pasó. Se nombró a uno. El presidente Vizcarra, según la Constitución, en el orden constitucional, dijo: señores, voy a dar por terminado el Congreso en el tiempo que le resta. Entonces, el Congreso vino y le dijo: bueno, señores, nosotros lo vamos a declarar por inmoral, no incapacidad, inmoral para administrar, incapacidad moral para administrar el país. Un poco parecido a lo que le hicieron a Clara Bucarán aquí, ¿no? Que lo declararon que no estaba en capacidad de gobernar. Por incapacidad mental. Entonces, pero acá cuando tú dices capacidad moral, quiere decir que es inmoral solicitarle al Congreso Nacional, ¿no?, una acción de confianza. Pues chica, pero por Dios. Y Vizcarra dice que fue sostenida mediante... Pero es que eso lo dice la Constitución. Mediante artículo constitucional. No, porque la Constitución lo establece. Claro. Lo que pasa es que tuvo la decisión política de hacerlo. O sea, ¿cuál era la intención? De nombrar a estos magistrados para poner en libertad a Fujimori, a la hija de a Keiko Fujimori, no, que está sentenciada. No, porque ya vienen las elecciones, evidentemente cree que van a ser beneficiarios de la voluntad popular. Hubieron manifestaciones, o sea, ya hoy ya no hay presidente, nombraron a la vicepresidenta en la sucesión, pero hay manifestaciones en la calle a favor de Vizcarra. Y luego te preguntas una cosa, mi querido Alcide, ¿qué pronunciamiento han tenido los militares? Ayer yo escuchaba en Calor Político, ¿no?, que decían que a Vizcarra no lo podían el Congreso sustituir
porque tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces yo reflexionaba cuando estaba escuchando Candor Político, que es diferente la institucionalidad en Perú, en Colombia, ¿no? Y las Fuerzas Armadas son diferentes a las Fuerzas Armadas de otros países o de otras democracias con mucha debilidad, ¿no? Y que en este caso las Fuerzas Armadas se iban a quedar un poco observando, respetando las decisiones de las instituciones democráticas, como así ha ocurrido. No hay un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas respecto al tema. Un poco deje que los valores democráticos no resuelvan el problema de la crisis en democracia. Y así están las cosas en Perú. No creo que hay lo que aquí en algún momento se decía que había un limbo del poder. No, ya está la sucesión constitucional. Ahora, vamos a ver ahora el tercer legítimo contradictor, que es el pueblo. Eso puede generar una gran movilización, una gran presión social, porque en medio de esto está desmontar una estructura también corrupta a nivel de la estructura de política, que se encarna fundamentalmente ¿dónde? En el Congreso Nacional, y que se inició con el tema de la contaminación que generó la Odebrecht en toda la estructura del poder de la acción de gobierno. Entonces, en medio de eso está también esta lucha por sanear, por darle a la nación un espacio de valores éticos en el ejercicio del poder. Pero así son. Yo creo que estos cambios no se generan por voluntad, se generan en una contradicción, y que esa contradicción tiene que irse resolviendo. Vamos a ver qué pasa en Perú, y esperemos que en nuestro país estas cosas que ya ocurrieron anteriormente, acuérdese que en 10 años tuvimos 7 presidentes, mi querido amigo, y acuérdese que tuvimos un presidente que de interino pasó a definitivo con una consulta popular, dejando a un lado el modelo de sucesión cuando le tocaba a Rosalía Arteaga. ¿Qué le parece? Yo le tengo que decir lo siguiente respecto al Perú. Yo más bien creo que en este momento nuestro vecino Perú tiene 2 presidentes. Dos presidentes. Carmen Arauz, que la nombró el Congreso, y Vizcarra, que sigue sosteniendo que él es el presidente porque la disolución del Congreso la tomó en base al artículo 134 de la Constitución de Perú, que establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Parlamento si éste ha censurado o negado la confianza a 2 consejos de ministros. Lo que pasa ahora es que de repente aparece como una especie de árbitro, y lamentablemente siempre ha aparecido en estas circunstancias, los militares. Los militares están viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, porque no han aparecido, pero están viendo cómo se desarrollan los acontecimientos de los militares para saber por qué línea se van. Si apoyan a la nueva presidenta interina, porque le digo una cosa, pero la destitución de Vizcarra es por 1 año, no es que ya es definitiva. Lo han suspendido temporalmente a Vizcarra por 1 año y han nombrado a Carmen Arauz. ¿Y cuándo termina el periodo de Vizcarra? Todavía no termina. Es que ya va a terminar porque es la sucesión de PK. 1 año más le falta. O sea que lo dejan afuera. Pero le dan una opción todavía que se cumple el año a que se asuma nuevamente el poder. Pero ahí hay un problema, Alcide. ¿En qué momento se consuma la decisión del Congreso de Vizcaya, Vizcarra para disolver el Congreso? El momento que lo publica en él. Hoy día. Ya. Hoy día. Recién hoy. Y la decisión la tomó ayer el Congreso. Sí, por lo tanto, eso es lo que ellos dicen. Es que lo hemos tomado dentro del balance constitucional. Todavía no es ley, no está publicado. No, pues, así que, señores, nosotros desconocemos al presidente. No puede haber 2 presidentes en ese sentido. Bueno, lo que pasa cada uno es que, defiende su espacio. Exacto. Es que en el hecho hay 2 presidentes. No sé si en el derecho lo exista. Pero bueno, tenemos ya a nuestro primer invitado y seguiremos comentando el tema. Presentamos a nuestro primer invitado, el periodista Carlos Munqui Gómez, director y productor de noticias en Radio Revista. Nos comunicamos con él vía telefónica. Vamos a hablar sobre el tema de Carchi. Colega Monar, los saludamos acá desde el programa Sin Amarres, del sistema de emisoras Atalaya. ¿Quién le habla? El periodista Alcides Montilla y el director del programa, el sociólogo Stalin Poveda. Le preguntamos, aquí todavía estamos con la disyuntiva de saber si finalmente este paro de Carchi terminó, y si terminó,
¿Se lo hizo por consenso o hay algunos resentidos que creen que el paro debía continuar? Buenos días. Adelante, compañero Monquer. Bueno, buenos días, compañeros periodistas. Saludamos al equipo técnico también ahí en Radio Atalaya. Gracias por invitarme. A ver, realmente, pues el paro ya terminó de poco a poco, ya se viene normalizando la situación en la frontera norte del país. Creo que de igual se levanta el paro prácticamente con el escepticismo de algunos sectores, la incertidumbre que implica de que el gobierno o no el gobierno va a cumplir precisamente con los pedidos y acuerdos a los cuales llegaron en la negociación el domingo en la noche. Pero de todas maneras esta negociación deja el inconformismo, especialmente en sectores sociales, pues conociendo la actual situación sociopolítica y económica del país. No se puede pensar, compañeros periodistas y oyentes de Radio Atalaya, de que el gobierno nacional, exactamente pues por quedar bien con el Carchi y aplacar los ánimos y el sentir de pronto desesperado de una provincia en crisis, como lo estuvo haciendo durante 8 días, con manifestaciones, taponamiento de vías, creo que el único afán también era levantar el paro y evitar tal vez que el problema se agravara, se volviera más grande por las nuevas reformas mismas económicas que se vienen y que en su momento podrían convertirse en la chispa también para un paro progresivo a escala nacional. Hasta el momento queda como quien dice la incertidumbre de realmente si esos acuerdos se van a cumplir y si el gobierno realmente pues no le va a jugar una mala pasada a los negociadores de esta mesa de la Asamblea Ciudadana Provincial. ¿Qué previsiones se han tomado, Stalin Poder le saluda, colega? ¿Qué previsiones se han tomado para el cumplimiento de estos acuerdos? Porque al final en el país estamos ya con una cultura de que yo te ofrezco, busca quien te cumpla. A ver, no le escuché muy bien la pregunta, perdón. ¿Qué previsiones se han tomado para el cumplimiento de estos acuerdos? Porque bueno, frente al tema de la credibilidad... Yo creo que aparte de haber acordado como 12 puntos entre el mantenimiento de vías, ampliación de la vía Rumichaca-Bolívar a 4 carriles, pues solo queda, tengo entendido, un documento, el cronograma de trabajo a realizarse y desarrollarse para los siguientes días, que sería efectuado también en diálogos con los ministros de Estado. Se exige resaltar que desde este miércoles empiezan a arribar, digamos, a la frontera norte del país algunos ministros como compromiso de esa negociación. Correcto. Que se hizo con la mesa misma de trabajo. Hay una exigencia de la transferencia respecto al IVA que se le debe a algunos cantones de la provincia, que eso debería ser una muestra inicial de que ese dinero se lo traspasen. Claro, efectivamente. A ver, yo creo que ese es el meollo del asunto. Ya prácticamente se llegó a un compromiso como muestra de confianza, como usted mismo lo dice, de devolución del IVA a los GAD, especialmente de 3 municipios, de 13 cantones que ya cumplían su totalidad con el proceso por un aproximado de $2.020.000. Pero hoy amanecemos exactamente con la noticia de que hasta el momento el Cantón Tulcán, que es la cabecera cantonal, todavía no le cumplen con esa transferencia. Estaríamos hablando de que sería la más alta, son $1.476.000 que realmente tenían que haber sido transferidos a las arcas del municipio el día de ayer por el Ministerio de Finanzas y no lo hace. Entonces ahí es donde empieza la incertidumbre, el escepticismo de pronto y la falta de confianza tanto de las autoridades como del mismo pueblo carchense hacia el actual gobierno. Usted quiero que analice desde el rol del protagonismo comunicacional y como ciudadano de esta provincia, ¿cuál es la conducta de los ciudadanos respecto a una presión social, a una movilización, a un paro? ¿Se politizó o se hizo desde la perspectiva de una demanda y de una necesidad de que se atienda a esta provincia? Excelente pregunta, vea. Yo creo que, digamos, es sentimientos encontrados. Yo creo que son muchas las reacciones, hay controversia desde luego. No falta el sentimiento de pronto del ergor público, ciudadano, de decirle que los utilizaron, de que se sienten como tontos útiles,
realmente porque los acuerdos que se consiguen, digamos, para de una vez por todas finiquitar con esta paralización, con esta jornada de resistencia, pues no son del todo satisfactorios para esta población en el norte del país, una población que viene sufriendo, digamos, afugias, penurias, vicisitudes y un sinnúmero de problemas económicos, comerciales, empezando por el diferencial cambiario entre Ecuador y Colombia. Entonces, realmente yo creo que deja mucho que pensar. Yo creo que son respuestas que realmente en el tiempo podrían darse de acuerdo a la responsabilidad misma del gobierno nacional ecuatoriano, como también en este caso a la exigencia de las autoridades como representantes de la población carchense. Ahora tocaría esperar realmente si para determinar si esta manifestación, si todo lo que hicieron nuestros conciudadanos en el norte del país sirvió o no sirvió y fue para beneficio del pueblo o en este caso simplemente de las autoridades. Compañero Moncay, hablemos de los petitorios de las autoridades de Carchi al gobierno. Por ejemplo, reducción del IVA al 6%, ¿se va a cumplir eso o no? La renuncia del gobernador Edín Moreno también, ¿se va a cumplir o no? Y declarar a Tulcán como zona franca, ¿todo eso se va a cumplir o no? Bueno, sobre el IVA diferenciado, yo creo que ahí fueron las fallas. No sé qué pudo haber pasado exactamente con los negociadores provinciales, especialmente las autoridades, en este caso dirigentes sociales, pero ahí es donde se habla que los pudieron haber cogido cansados, porque pues la reunión se desarrolló en horas de la madrugada, horas de la noche del domingo, horas de la madrugada de ayer lunes, lo cual pues prácticamente no deja muy satisfechos y muy conformes a los sectores productivos y económicos de la provincia. Ese punto no se desarrolla todavía, es más, queda como quien dice para diálogo y queda en veremos. Entonces tocaría prácticamente pues entre los diálogos, entre las mesas de diálogo instauradas para próximos días, seguir impugnando, seguir pidiendo esa necesidad, porque es apremiante desde luego para una reactivación económica en esta frontera, donde realmente pues los problemas prácticamente son continuos por la fluctuación misma de la moneda. Hay la conciencia de que no era posible que el gobierno esté a punto de emitir medidas tributarias y laborales teniendo a una provincia como Carchi paralizada, ¿no le parece? Bueno, a ver, me preguntaba que si se vienen medidas tributarias especiales. Le preguntaba si era posible que mientras el gobierno está a punto de anunciar medidas tributarias y laborales que pueden ocasionar manifestaciones de protesta, tenga una provincia como Carchi paralizada. Bueno, a ver, con respecto, digamos, a las nuevas medidas tributarias, laborales, obviamente que pues ya se vienen, que se están, desde luego, digamos, ya debatiendo en la Asamblea, yo creo que esto ya sería de impacto nacional. Más bien, yo creo que el afán del gobierno fue precisamente acabar con esta paralización, porque se podría haber convertido en esa chispa misma de un paro progresivo a escala nacional. O sea, cabe pues decirlo también públicamente de que el Carchi se convierte prácticamente en una de las provincias de ejemplo, no solamente para el territorio nacional, sino para el mundo entero, de resistencia y sobre todo de lucha, de trabajo, de exigencia, digamos, a un gobierno que por años, por décadas, no solamente este gobierno, de otros gobiernos la han tenido olvidada. Compañero Moncay, también se habla de la reunión de todos los prefectos del país para analizar la situación de Carchi. ¿Dónde va a ser, si es que se va a concretar esta reunión? ¿Dónde va a ser? Tal vez en Carchi. ¿Y qué temas específicos van a tratar los prefectos, si usted conoce? Bueno, desconozco de los puntos que se vayan a tratar en el Congope, exactamente. Al día de ayer, a nada menos en la mañana, hablaba con el doctor Pablo Jurado, igual prefecto de Imbabura, pero también como presidente del Congope,
tengo también conocimiento de que los nexos, el puente de diálogo entre las autoridades, los negociadores del CARCI y el gobierno nacional fue precisamente mediante este organismo. Pero la situación, la realidad misma de las provincias a nivel nacional, de las 23 provincias a nivel nacional, según el presidente del CONGOPE, doctor Pablo Jurado, es similar y parecido. Él ayer hacía hincapié en un diálogo con este servidor, decía, son 80 millones de dólares que se deben a nivel nacional de solo de riego. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, desde luego, pero difícilmente, como lo decía al comienzo, con un país endeudado, con un país prácticamente saqueado, con unas arcas del Estado, digamos, totalmente iliquidadas, yo creo que difícilmente pueda cumplir a todos sus hijos en territorio nacional ecuatoriano el gobierno nacional. Correcto. Carlos Moncay, yo le quiero preguntar para finalizar esta entrevista, ¿qué lecciones aprendidas deja esta resistencia, esta manifestación, esta paralización de la provincia? Porque se calcula que cada día se han perdido alrededor de 2 millones de dólares, multiplicado por el número que están todos paralizados por un lado. Por otro lado, la percepción del ciudadano respecto a su utilidad o ser utilitario en una presión social, que al final la negociación está por verse en el cumplimiento de la misma. Entonces uno se pone a pensar, ¿era necesario realmente ir a una resistencia, una presión social para que el gobierno, que es su obligación de cumplir con esas obras y estos compromisos, es su obligación, no es una dádiva, que tenga que hacerse una presión social para lograr conseguir esto? A ver, ¿sabe que le estoy escuchando entrecortado, compañero? A ver, no sé si me repite la pregunta. La pregunta es, más que una pregunta, generar una reflexión conjunta sobre las lecciones aprendidas, porque era necesario realmente una paralización de la provincia frente al costo que esto ha significado en lo social, en lo ciudadano, en lo económico, porque se calcula que cada día se perdían, por efecto de esta paralización, 2 millones de dólares, multiplicado por el número de días. Esto cuantitativamente es un impacto terrible a esa economía. Pero por el otro lado, era necesario hacer una paralización para tener lo que por derecho los carchenses deben de recibir, al igual que todas las provincias, primero. Y luego, ¿cuál es la percepción al final de la ciudadanía sobre esta gran gesta que ha determinado esta paralización en la provincia? Bueno, seguramente son muchas enseñanzas. Yo creo que todo proceso mismo sociopolítico, económico, y especialmente de lucha social, deja muchas experiencias, deja muchos mensajes a la ciudadanía, a cada quien de acuerdo en su magnitud misma de compromiso con esa jornada, con esa experiencia que vivió. Pero realmente de aquí yo creo que tocaría esperar más bien el resultado, en este caso, y la respuesta del gobierno hacia el pueblo carchense, para poder, digamos, dar como un juicio de valor si sirvió o no sirvió esta jornada de resistencia, si realmente fue en vano todo el accionar mismo de la ciudadanía, porque el apoyo fue, digamos, total. Pero dentro de los aspectos yo creo que pues deja mucha cosa positiva. O sea, lograr la unidad de un pueblo que desde luego no piensa igual, que no tiene los mismos criterios, que tiene diferentes movimientos políticos, que tiene autoridades también con contiendas también diferentes. Entonces yo creo que todo esto influye, pero es en el tiempo que vamos a poder dar una respuesta convincente, clara y acorde, digamos, a lo que se vivió en la frontera norte del país. Muy bien, Carlos Moncay Gómez, productor y director de Noticias. Colega, realmente ha sido muy interesante el análisis, las reflexiones y las visiones que se ha tenido en esta situación que ha vivido su provincia. Para nosotros, escucharlo en su reflexión, más que indicarnos las noticias y el resultado de la negociación, es el análisis de coyuntura que usted ha hecho, que nos parece muy acertado, y le agradecemos
por habernos transmitido esta percepción clara de lo que ha pasado en la provincia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo desde esta provincia, desde esta frontera norte del país. Muchas gracias. Felicidades. Nos vamos a la pausa, pero no sin antes compartirles un mensaje de la ATM. El paso peatonal elevado inclusivo, con ascensor y paraderos, que se construirá en la avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal, es parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. EMAPAC te informa que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Permiso, ¿ya desean ordenar? Perdón. Hola, no vean el teléfono, solo escuchen y miren al frente. Cada vez que usas el celular en la mesa, te pierdes la oportunidad de sonreír, de conversar, de quererse más. La mejor conversación no tiene caracteres. Cuando estés con tu familia y amigos, no mires tu teléfono, mira al frente. El derecho al agua y alcantarillado es un hecho con EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Gracias a ustedes han logrado que el sueño de Valle de la Flor, Paraíso de la Flor y de San Francisco sea una realidad el día de hoy. Así se trabaja cuando se quiere hacer bien. La Alcaldía, en conjunto con EMAPAC y el Gobierno Nacional, firmaron el financiamiento para la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a más de 200.000 habitantes. Y es de mucho beneficio porque ya nuestros niños, nuestros adultos, ancianos, ya no caminarán más donde había olor fétrido, calles lodosas. Ya tendremos un paraíso mejor, cambiado, transformado. EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Hoy les presento a una familia que debita sin parar. Su apellido es De Vita, miren qué casualidad. Ella es Marta De Vita, todas sus compras sin dudar. Soy el esposo y me llamo Franco y soy famoso por De Vita. No necesitamos efectivo si salimos a pasear. La familia De Vita con débito Pacificar. Porque todos sus consumos participan de un año gratis de fabulosos premios. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información, revisa términos y condiciones en www.bancodelpacifico.com. Hola, no vean aquí, miren al frente. La tecnología es lo máximo. Puede acercarnos a las personas que están lejos, pero cada vez que vemos más la pantalla que lo que tenemos enfrente, nos alejamos. Cuando se presente la oportunidad de vivir algo único, mira al frente. El agroecuatoriano se rescata con una política de Estado en beneficio de los agricultores que supere la presencia de cualquier gobierno y de cualquier ideología. Han pasado 45 años en mi vida ligado a la agricultura de la ganadería. No hay crédito oportuno, suficiente y barato
tecnología no se ha incorporado como debe gratuitamente al desarrollo de quien no puede pagarlo. Política de comercialización, la tradicional. Sale la cosecha, importación. No hay donde almacenar. No es posible que esto continúe. El agricultor en una punta y el consumidor, el pueblo en otra, son los que deben beneficiarse de su esfuerzo. Los productos de consumo interno o de exportación, castigados por un costo absurdo, basado no en una política tributaria conveniente por parte del Estado, en una exacción de dinero por parte del Estado. En agricultura debería haber arancel cero. La mitad del país vive del agro y la otra mitad come porque existe el agro. Quien no entienda esta realidad y quien no esté dispuesta a cambiarla, no merece de ninguna manera dirigir los destinos de este país ni ocupar puesto alguno en la función pública. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Y 11 de la mañana, gracias por estar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerden que estamos siendo retransmitidos en YouTube como Sin Amarres. También pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Radio Atalaya. Ahora queremos dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, el abogado Edgar Lupera de la ATM. Le damos la bienvenida, abogado Lupera, y queremos un poco contextualizar que la movilidad y el transporte en la ciudad de Guayaquil, en las categorías de haber incorporado componentes de tecnología, innovación e inclusión social, también ha puesto énfasis fundamental en la educación vial y ha sustituido el carácter sancionatorio por el carácter de corresponsabilidad ciudadana cuando los ciudadanos realmente cometen una infracción de tránsito. Buenos días y bienvenido. ¿Cuál ha sido el resultado de esto y cómo ha sido su aplicación? Buenos días al panel, buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Muchas gracias por la invitación para informar. La intención del ATM no es multar, sino educar. En virtud de lo que se comprometió la alcaldesa del Cantón Guayaquil, doctora Cintia Viteri, y a los trabajos que ya venía realizando la Autoridad de Tránsito Municipal, liderada por el abogado Andrés Roche, el Consejo Cantonal aprobó de manera unánime la ordenanza de sustitución de la sanción por educación vial y labor comunitario. Para que se puedan acoger a este beneficio existen 3 requisitos. Primero, que la petición debe de realizarse en el plazo de 10 días. Segundo, que solamente aplica. Si yo me paso al 11 días, ya no aplica. Ya no aplica. A ver, pero hay un principio y un axioma en la ley. Ninguna solemnidad puede sacrificar el espíritu de la ley y el beneficio de derecho para el ciudadano. O sea, eso es un principio universal. O sea, a 10 días, ponte que yo no pude llegar porque al 9º día me quebré la pierna, no pude ir. Bueno, siempre hay un elemento ahí que... Para eso sí existe una justificación. Eso es importante. Pero la ley también establece que los términos precluyen. Esto es por seguridad jurídica. No puede darse el caso que un ciudadano quiera hacer a su tiempo y a su manera los trámites. Esto generaría desorden. De tal manera, el término para presentar la petición de sustitución es de 10 días. Si existe alguna causa justificable mediante la cual el ciudadano no se enteró, como es el caso de no haber sido notificado, por supuesto que se revisará el caso y se empezará a contar el término desde la fecha de notificación. Perfecto. Es una solemnidad que garantiza la seguridad
jurídica de los ciudadanos. Que es necesario, porque si no, el Estado fuera un desorden. Correcto. Esto quisiera decir que pudieran presentar la petición en cualquier momento. Eso es parte del instructivo, entonces. Eso es parte del instructivo. Del parte de la ordenanza. El instructivo de la ordenanza. Es que existe una ordenanza, claro, y esa ordenanza delega a la alcaldesa para dictar un instructivo. Claro, los requisitos, de la ley. exactamente. En la ordenanza se encuentran los requisitos, y dentro de la ordenanza está que la petición debe hacerse dentro de los 10 días de notificada la infracción. Ya, esa es la notificación, ¿cierto? ¿Y ustedes cuántos días demoran para, notifican, dice, ¿sabes qué? Yo quiero sustituirla. ¿Ustedes cómo es la respuesta? Por favor, vamos por partes. El segundo requisito es que tiene que ser solo en infracciones de ordenanza. Es decir, ¿cuáles son? No aplica para las infracciones establecidas en la ley nacional. O sea, hay un tipo de infracciones que hay un tipo de infracciones, como cuáles: el invadir el carril exclusivo de Metrovía, el hacer doble columna, mal estacionamiento, detenerse o estacionarse en la calle Boyacá, el vehículo no tener placa, el estacionarse en sitios exclusivos para personas con discapacidad. Perfecto. Y el tercer requisito es que es un asunto voluntario. Es decir, es la persona es opcional, es la persona que se quiere acoger. Pero la persona que se quiere acoger tiene que firmar una acta compromiso en la cual se compromete a ser un mejor ciudadano conductor y a no cometer más infracciones. Ese es el verdadero objetivo de la sustitución. Correcto. Ahora verifiquemos en la práctica cómo va la sustitución. ¿Cuál ha sido la reacción del ciudadano respecto a esa discrecionalidad de que sea opcional o no? La sustitución tiene dos partes. Una que es la labor comunitaria y otra la educación vial. En la educación vial es una charla que se da al ciudadano, que tiene 3 ejes principales. El primero es psicología aplicada a la conducción. ¿Qué quiere decir esto? Porque a veces lo dan personas especializadas. Lo dan personas especializadas. Esto quiere decir que las personas a veces, por nuestro estado de ánimo, estamos despistados, estamos con enojo, estamos tristes. Quizás nos llamaron por teléfono y dijeron alguna cuestión que nos conmovió. Todo eso juega un rol importante en la circulación vial. Entonces, en la primera hora, psicología aplicada a la conducción. La segunda es la educación vial, porque también es importante hablar y que la gente conozca respecto a las normas de tránsito. Y la tercera... En la segunda, educación vial. De educación vial. ¿Teórica y práctica o solo teoría? Son 3 horas de educación vial y van entre 8 y 16 horas de labor comunitaria. Entonces, ahorita estamos recién en la primera parte. Estamos en la primera parte, ya pasamos los requisitos. Entonces vamos a cómo está dividida la sustitución en 2 partes. La primera es la educación vial. En la educación vial hay una charla de 3 horas. Perfecto. Esa charla de 3 horas está compuesta la primera hora por psicología aplicada a la conducción. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios son de 6 de la mañana a 7 de la noche. Es decir, hay horarios laborables y hay horarios no laborables. 3 horas seguidas. Son 3 horas seguidas. Claro, porque si yo trabajo no tengo 3 horas. Sí. Al almuerzo no tengo 3 horas. Claro. Se le da que salir a las 6 hasta las 9. Y también pero si es hasta las 7. Por supuesto. También atendemos los fines de semana. Hasta las 9. Por supuesto, todo eso prevé la ordenanza porque no puede tampoco afectar los derechos laborales, pero también da la facultad a las personas que lo pueden hacer en horarios laborables lo puedan realizar. Perfecto. Bueno, cumplidos esos requisitos, pagada la multa. Ya nos falta más. Hasta ahí vamos al segundo requisito. Espere, cumplido los requisitos, pagada la multa. La siguiente hora de inducción, tenemos un convenio con Asoplégica, la cual ellos dan una charla en la que cuentan su experiencia respecto de un siniestro de tránsito. Perfecto. Lo que es haber perdido a un familiar querido, lo que es encontrarse discapacitado de manera temporal o permanente. Eso es lo que vive el ciudadano, para que haga conciencia de la responsabilidad que es estar frente a un volante. Y cuando termina la charla inicial de las 3 horas, se le concede la palabra al infractor para que nos diga qué ha sentido en la charla.
Y ese compromiso inicial que hicieron, ellos lo replican al terminar la charla, porque por unos momentos se pusieron en los zapatos de aquellas personas con discapacidad, para que conozcan la responsabilidad que es estar frente a un volante. Le preguntaba, cumplido esos requisitos, se pagó la multa. El 25% lo tienen que pagar en el momento que realizan la petición. Lo pueden hacer en efectivo o lo pueden hacer con tarjeta de crédito e inclusive con botón de pago. El otro 75%, una vez que cumple con la educación vial y labor comunitario. Es decir, que si es, por ejemplo, una infracción por invadir carril exclusivo de Metrovía, que por cierto es la que más se ha acogido la ciudadanía, ya vamos a hablar de las estadísticas, tiene que realizar 3 horas de educación vial y 16 horas de labor comunitaria. Una vez que termina esas 19 horas, se emite una nota de crédito y se compensa el 25% que pagó inicialmente versus el 75% con lo que la multa quedaría pagada en un 100%. Pero todo esto tiene que ser retribuido a la ciudadanía, de tal manera que esas 19 horas que realizó educación vial y labor comunitaria, obtengamos un mejor ciudadano conductor. Ya, dígame una cosa, y si el conductor no cumple con todas estas disposiciones, ¿qué pasa? Si no cumple, el 25% que pagó de manera inicial va como abono a la deuda y se dicta una resolución mediante la cual se le notifica que no ha cumplido con lo dispuesto en la ordenanza. De tal manera que tendría que pagar el valor pendiente. Usted dice que el uso del carril de la Metrovía, ¿qué resultados está dando? Porque yo siempre veo el que más sancionado. Hay muchísimos conductores vivarachos que utilizan el carril de la Metrovía y cuando yo veo la placa, o no tienen placa o las tienen ocultas. La disminución de infracciones, ahorita tenemos un nuevo elemento que es la sustitución. Pero no únicamente la sustitución nos ayuda a disminuir la generación de infracciones, sino la correcta socialización. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando iniciamos el control de tránsito en un determinado sitio, le notificamos preventivamente al ciudadano que ha cometido una infracción y le decimos, si usted vuelve a cometer la infracción a tal fecha, será multado. ¿Qué esto origina? Que el ciudadano conozca de que no puede volver a cometer esa infracción. Si es de tal manera que esa curva de aprendizaje no le afecte a la ciudadanía. También el modelo eficiente de gestión que generamos. Las infracciones se notifican de inmediato. Ustedes se recordarán cómo era anteriormente que se acordaban de la infracción cuando iban a matricular el vehículo. Acá no, acá en 48 horas. Nosotros llamamos al ciudadano y le recordamos que tiene una obligación pendiente. Inclusive pueden hacer convenios de pago por teléfono. Lo llamamos a recordar todos los servicios que brinda la ATM. Entonces, ese modelo es eficiente y estoy seguro que con la sustitución todavía va a tender a disminuir más las infracciones. Actualmente las infracciones del periodo de enero a agosto del 2018, de enero a agosto del 2019 han disminuido en un 16% la generación de infracciones. Hay una pregunta clave, discúlpame que le diga con todo respeto. ¿Qué va a pasar con aquellos conductores que violan la ley? Una campaña ya para eso. Entonces, ¿ahí actúa la ATM? Sí. ¿No? Claro, por supuesto. Sí, hay una campaña. Por supuesto. Hay visto uniformados adentro viendo que eso es muy interesante. Por supuesto, en los centros comerciales tenemos contactos con los administradores y ahí hay personal de ATM dando vueltas, supervisando el estacionamiento de personas con discapacidad. Ustedes se recordarán cómo antes era los puestos de las personas con discapacidad. Había un cono. Sí. Y ese cono también le afectaba a la persona, porque la persona con discapacidad tenía que pitar o que alguien lo... Ya no hay cono. ¿Por qué? Porque la cultura tendemos a respetar esos parqueos. Mira, hay otra infracción de tránsito que aparentemente la gente dice, no, la ATM no le para bola. Los conductores cuando salen de la terminal terrestre, los que van pues a provincia, en la mitad del camino toman pasajeros. Eso también es infracción que está penada con el plan de educación vial. No, pero esas no se pueden acoger. A esas no se pueden acoger porque los conductores y transportistas deben de ser ejemplo frente a la ciudadanía.
Hay en la ordenanza de sustitución establece específicamente cuáles son las infracciones que se pueden acoger y que es las que le mencioné: el invadir el carril exclusivo de Metrovía, el estacionarse en sitios destinados para personas con discapacidad, bloqueo de intersecciones, no portar placas, el mal estacionamiento, doble columna. Mire, aquí hay el grupo que dice: ¿cuáles son las multas de tránsito que se podrán reducir con labor comunitaria? Eres chofer de bus interprovincial y recoges pasajeros fuera de la terminal terrestre. Está incluido. Interprovincial. Sí. Está incluido. No está incluido. Las que están es que es interprovincial. Es que hay leyes de la ATM nacional. Nomás aquí a la avenida Benjamín Rosales y coge pasajeros, eso es parte de Guayaquil. Pues. Sí, pero la ordenanza escogió ciertas infracciones, no todas. Yo veo por lo menos aquí en el grupo hay 10. Si está en la ordenanza hay que cumplirla, si no está tampoco la vas a cumplir. 10. Definitivamente. Bueno, abogado, muchísimas gracias. No, realmente hemos comprendido la socialización y el condicionamiento también para el cumplimiento de estas infracciones, porque el tema es más allá de que se los capacite, se da la charla, se les recuerda que no pueden, que la reincidencia hace que se vuelva a pagar la multa que debió pagar, ¿no? Claro. En todo caso ha habido un gran avance y ha habido una participación de los ciudadanos, han acogido esto con buen interés. Sí, a la ciudadanía que recuerden que estamos trabajando en conjunto para generar el cambio. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bolívar Lupera ha estado con nosotros, le agradecemos. Lo que continúa en nuestra programación habitual, Despertando Aguayo en Vivo. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país, sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. EMAPAC te informa que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.